Yo salí de mi casa muy temprano en la vida, cuando tenía 16 años, y no volví nunca más. Después estuve preso entre los 23 y los 36. Y salí por primera vez del país cuando tenía 36 años. Nunca había salido del Uruguay. La geografía de la cárcel o la vida en la cárcel fue fundamental de manera negativa. Fue fundamental porque yo empecé a escribir en la cárcel. Y de manera negativa porque las historias que yo contaba en la cárcel, fundamentalmente en la mansión del tirano, no tenían un lugar geográfico para desarrollarse. Porque no me daba la fantasía, primera cosa, y segundo que era peligroso, o uno suponía que era, en este momento suena ridículo, pero decir que era peligroso describir un paisaje, lo era, de verdad, lo era, aunque cueste imaginárselo. Entonces, en ese sentido, la cárcel tuvo una influencia negativa. Y fue un poco exótico mi primer viaje porque me fui a Estocolmo. Y llegué a un lugar donde no entendía una sola palabra, ni hablada ni escrita. Miraba los carteles por la calle y parecía que había llegado a otro planeta. Y bueno, allí me quedé, me hice ciudadano de Estocolmo. Para el cual tuve que aprender sueco, trabajar, hacer el esfuerzo, el periplo que hacen todos los inmigrantes, de trabajos de baja calidad, trabajé en un hospital psiquiátrico. Bueno, después que me instalé, fueron años de una gran productividad. Pese a que trabajaba muchas horas por semana, me doy cuenta hace poco, mirando mis papeles donde había escrito, fueron años de mucha productividad. Y entonces ahí encontré que poco a poco el paisaje sueco iba entrando en lo que yo escribía. A mí, uruguayo, me permitía describir cosas que el lector uruguayo no conocía normalmente a través de la literatura. La extrañeza ante el silencio, la nieve, las costumbres del país, una geografía como la de Estocolmo, compuesta por 7 islas, mucha agua alrededor todo el tiempo. Soy hijo de la cárcel y de Estocolmo en materia literaria. La lengua sueca tiene, es una lengua germánica, con complejidades como cualquier lengua, pero es muy diferente a las lenguas latinas. Y hay una forma de adjetivar diferente, más parca, la adjetivación. Hay un uso de las preposiciones bastante complicado para un castellano hablante. Eso poco a poco en mi caso, comenzó a influir, yo creo que a favor de una tendencia que yo ya tenía, que era la parquedad, la frase corta, la adjetivación, más bien tacaña. Pero llegó un momento en que empezaron las dudas. ¿Esto se dice así en español? ¿Está bien puesta esta preposición? Entonces tendía a eliminarlas, por ejemplo, y eso era influencia directa de la lengua en la que yo vivía. Cuando uno empieza a soñar en otra lengua, es porque ya se integró allí. Y a mí me ocurría que a veces soñaba en sueco, y claro que eso de alguna manera se manifestaba luego en la forma de escribir, porque una lengua es una forma de ver el mundo. Cuando en español decimos está nevando, los suecos dicen no está nevando,
porque hay muchas formas de la nieve, es otro verbo, otra cosa. Y entonces comienza uno a ver el mundo de otra manera y comienza la inseguridad, porque la lengua materna da la inmensa seguridad de lo aprendido desde que uno nació, pero en otro país, con otra lengua, uno empieza a dudar si aquellos conocimientos tan arraigados desde el pecho de la madre son verdaderamente objetivos, ciertos. Bueno, hay distintas formas de resolver la vida en distintas culturas y eso es lo que está enraizado en la lengua. Cuando uno llega a otra sociedad, bueno, sufre, pero hay una expectativa, tiene que aprender nuevas cosas, la lengua, por ejemplo, pero si no es la lengua, tiene que aprender costumbres, la geografía de la ciudad, para los que, bueno, la cultura, las tradiciones, la política. Entonces, hay un dolor, pero que está, digamos, mitigado porque uno tiene que aprender cosas, muchas cosas a la vez todos los días. Ahora, tenía una cosa que no era solamente de juego, ¿no? Que era mi imposibilidad de ubicar, por ejemplo, una historia en Montevideo. Nunca lo conseguí. Y cuando volví, después del 96, me propuse hacerlo expresamente, escribir sobre Montevideo, algo que transcurriera en Montevideo, y escribí La ciudad de todos los vientos, porque en Montevideo hay mucho viento, y algo que fuera una especie de homenaje a la ciudad, irónico, con humor, y yo creo que es una novela fracasada, por razones que, bueno, que otros podrán analizar. Yo creo que trabajé poco, pero es extraño para mí que la única vez que intenté localizar algo en Montevideo no me salió, pero sí me ha salido ponerlos en ninguna parte, con Memorias de la Guerra Reciente, que es una guerra que transcurre en ninguna parte, y no se nombra ningún país, ningún continente, o ubicarlos en la nada, como La mansión del tirano, o en Estocolmo, o en Barcelona, o hasta en París, pero nunca Montevideo. O sea que me siento incapaz, y eso tiene que ver quizá con algún mecanismo mental que yo no domino, que desconozco. La noción más común de regreso, uno regresa a su país, a su pueblo, a su ciudad, a su familia. Ahora, mi experiencia del regreso me dice que el regreso no es posible nunca, porque yo me fui cuando tenía 36 años y volví a Uruguay cuando tenía 47. Si yo regresaba al Uruguay, pero yo ya había cambiado. Yo era otro. No podía retomar los vínculos en forma sencilla, porque yo había cambiado. El vivir fuera del país, en otra lengua, produce una transformación muy grande en la manera de ver la vida. Pero quienes estaban acá también habían cambiado. Entonces, si lleváramos las cosas al extremo, diríamos que no nos entenderíamos. Y por otro lado, el sufrimiento que provoca el estar lejos, esporádico, no permanente, que uno piensa que lo va a mitigar cuando regresa, tampoco es así, porque deja cosas que vivió allá, que aprendió en el otro sitio y que comienza a extrañar, y comienza a sentir nostalgia de lo anterior. Y siente necesidad de transmitir lo que vivió, las historias, y eso también es esencialmente intransmisible. ¿Cómo se puede transmitir el olor de una casa sueca? Que eso es tan profundo para cuando uno vive. Las tradiciones suecas, que si uno las cuenta, como cualquier tradición, parecen tontas. Y uno lo quiere transmitir y después se da cuenta que a nadie le interesa, y que no solamente no le interesa, sino que no sirve para nada, porque el que tiene necesidad de transmitirlo soy yo. Y
Y en definitiva, el regreso esencialmente no es posible. La sociedad uruguaya en particular no es receptiva de los que vuelven. Y no tiene obligación de ser receptiva. Porque ha pasado el choque del que vuelve y dice, sí, pero la gente no me quiere, no me recibe. ¿Y por qué tenía que hacerlo? A ver. Sí, porque yo me estuve obligado a irme. Y los que estuvieron obligados a quedarse, entonces cada uno hizo su vida y el que regresa, aunque el regreso sea imposible, lo que tiene que hacer es ponerse en la fila calladito la boca y hacer como que aquí no ha pasado nada. Porque eso es lo que... lo otro, las ansias de retomar la vida, provoca desencuentros, provoca mayor sufrimiento. Somos los viajeros, los que hemos vivido fuera de nuestra sociedad, obligados o no, no importa, estamos condenados a la nostalgia de algo. Y yo lo que creo que hay que sufrirlo en silencio. Uno llega y se integra a lo que hay. Y nadie le va a pedir cuentas de lo que hizo, pero uno tampoco tiene que pedir cuentas de lo que hicieron los demás. Y sí, puede haber mucho más sufrimiento al volver, pero, insisto, depende de las expectativas que uno tiene. No es que yo esté dando consejos, yo vine con expectativas no limitadas. Le dije a unos amigos, vengo con muchas ilusiones, y me dijo, no te preocupes, ya se te van a pasar. Eso fue el recibimiento que tuve. Y como diciendo, bueno, así somos los uruguayos, ya nos conocés, no tenés por qué ilusionarte demasiado. Pero también era una suave ironía, amistosa, fraterna, de decirte, bueno, bienvenido a estar con nosotros. No nos pidas nada, y que tampoco te vamos a pedir nada. Y así ocurrió, porque en las cosas prácticas me ayudaron a buscar trabajo enseguida, y creo que mi dolor fue menos, no estoy dando consejos de cómo regresar, porque yo venía a integrarme. Entonces me di cuenta después, yo venía muy predispuesto a integrarme, no venía a criticar las cosas, no venía a decir, bueno, esto allá se hacía mejor que acá. Y si lo veía, me callaba la boca, me decía, yo vivo acá, ¿qué voy a hacer? Y bueno, soy un montevideano estocolmense, tengo 2 ciudades, 2 lenguas,